con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es un motivo de gran alegría estar nuevamente contigo y los tuyos en este segmento de todas las semanas. Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, Dios habla por medio de ellas. Estimados, hay dos conceptos que parecen ser arbitrarios y están a veces en contrapunto. Muchos creen que son tan distantes uno del otro, pero cuando estudiamos la sana doctrina y la verdad presente, vemos que están entrelazadas, que se complementan una con la otra y que son importantísimos conceptos para entender la voluntad de Dios en el tiempo del fin. Solamente los irresponsables y los cobardes prefieren vivir en el error o en el engaño, antes que conocer la verdad, practicarla y defenderla. Pero los espíritus superiores consideran la verdad como una de sus mayores riquezas. Qué palabras punzantes, pero al mismo tiempo certeras, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 al 15. Y ahora vamos a compenetrarnos en estos dos conceptos. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta última parte de estos textos son célebres. Lo uso todo el tiempo en las campañas evangelísticas, en los llamados, cuando le digo: ¿no quisieras tú, amigo, amiga, decir: yo y mi casa serviremos a Jehová? Ojalá que el Espíritu Santo nos convenza, que este sea nuestro sentir, nuestro móvil. La doctrina es influyente. La verdad guía a la vida y a Dios, pero el error a la muerte y a la destrucción. Algunos piensan o dicen que no importa a cuál Dios se adore, mientras lo haga con sinceridad. Por favor, ¿a quién quieres engañar? A ti mismo, debe ser. Eso es como pensar o decir que no importa lo que se coma o se beba, con tal que le guste, o que de lo mismo tomar una carretera que otra, siempre que se piense que es la carretera correcta. ¿Te das cuenta? Ahora, la sinceridad es una virtud, pero no es la piedra de toque de la sana doctrina. Dios desea que conozcamos la verdad. Él ha hecho provisión mediante la cual podemos saber lo que es la verdad. Hermanos, hermanas, debemos cuidarnos, pues la influencia de todo culto idolátrico es peligroso y degradante. Ahora, te invito que vayas a Segunda de Timoteo conmigo y veamos el capítulo 4, versículos del 1 al 2. Esto es relevante porque nos da una definición secuencial. Veamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Te das cuenta, amigo? Fíjate. Además, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 y también versículos 7 y 8, sigue este concepto y lo estira. Veamos. Pero tú habla lo que es conforme a la sana doctrina, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Te das cuenta que aquí también se utiliza el concepto la sana doctrina? ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí te doy una lista. Y con esto en mente, entonces nosotros tenemos un sentido de responsabilidad. El método de Cristo de comunicar la verdad constituye el modelo para cada cristiano. Jesús se concentraba en la revelación de la verdad. El que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Él se negaba a malgastar su tiempo discutiendo falsas teorías o refutando a los que las proporcionan. Jesús destacaba los deberes prácticos, hermanos, relacionados con las experiencias diarias de sus oyentes. Jesús anhelaba que la gente fuera fortalecida para cumplir sus deberes cotidianos. ¿Sabes? Jesús no predicaba doctrinas caprichosas o suposiciones sensacionales con el propósito de complacer la curiosidad o de cimentar su prestigio personal ante la turba voluble. De la misma manera, los ministros, maestros y líderes no deben incluir tradiciones y opiniones humanas en sus presentaciones. Indudablemente, solo la palabra de Dios es eficaz para hacer frente a las necesidades de seres humanos debilitados por el pecado. Ahora, pasemos a la pantalla y veamos las dos tareas que Pablo le encargó a Tito. Y con este concepto, con esto que vamos a ver, podemos empezar ahora nosotros a compenetrarnos y entender lo que Dios requiere de nosotros. En primer lugar, Pablo le encargó a Tito refutar a los habladores de vanidades y engañadores. Tito 1:10. Quienes enseñaban falsas doctrinas, rebajando el nivel moral de la iglesia con sus vidas impías. Y eso está ocurriendo hoy en día. Vienen maestros, se gradúan de diferentes universidades y tratan de diluir la verdad, tratan de diluir la sana doctrina, tratan de apaciguar la grey con un mensaje superficial. Amigo, en segundo lugar, Pablo le encargó a Tito comunicar con claridad y exactitud la verdad del Evangelio y la sana doctrina. Eso lo vemos en Tito 2:1. ¿Te das cuenta la relevancia de estos dos conceptos? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, leemos lo siguiente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Te voy a mostrar los dos conceptos. No sufrirán la sana doctrina, y luego dice, y se apartarán de la verdad.
¿Te das cuenta? Los dos conceptos están entrelazados, los dos son importantes para el tiempo del fin, siempre lo fueron, pero ahora esto es relevante que lo entiendas. Este tema es para ti, invita a otros a verlo, a escucharlo, porque esto es un mensaje para el tiempo del fin. Ahora, el famoso, pensador, teólogo, Thomas DeWitt Talmage, escribió lo siguiente: la Biblia es la piedra de toque de toda doctrina. Cualquier cosa que no armonice y concuerde con ella no debe aceptarse. No hay sino una norma de lo eternamente verdadero y de lo eternamente falso, y ella es la Biblia. ¡Wow! Tremenda definición. Entre las verdades que como cristianos nos conviene conocer y tomar en cuenta para que orientemos sabiamente nuestra vida, debe ocupar un lugar de sobresaliente importancia la que se conoce como la verdad presente. Ahora, ¿cómo entender la verdad presente y cuál es la que corresponde a nuestros días? Para ello, vamos a ir de vuelta a las Sagradas Escrituras. Y pasemos entonces a la pantalla a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y esta epístola lleva este concepto al punto. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, ahora de vuelta se introduce este concepto. Veamos, en Tito 1:9 dice: reteniendo firme la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que pueda así exhortar en la sana doctrina y convencer a los que contradicen. Tremendo estos conceptos. El Señor nos amonesta, el Señor nos dice, tenemos que cuidar ese manjar que Él nos dio para preservar a su iglesia, preservar al cristiano, a la persona sincera que desea el reino de los cielos y su justicia. Entonces, leemos en Isaías 26:2 lo siguiente: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de ¿qué? Verdades. ¿Qué es una verdad? Jesús es tu Salvador personal y el mío. ¿Es una verdad eso? Claro. Y es una verdad para estos tiempos. Entonces, estimados, es una verdad presente. Jesús viene pronto, es una verdad presente. Prepárate. Amigo que me escuchas, debemos de verdad tomarlo a pecho cuando el Señor nos habla de esta manera. Algunas verdades se aplican a todos los tiempos y son así la verdad presente para cada generación. Otras verdades son de un carácter especial y son aplicables a una sola generación. Estas no son de menos importancia. Sin embargo, por causa de eso, su aceptación o rechazamiento causa la salvación o la perdición de la gente de esa generación. A esta clase de verdad pertenecía el mensaje de Noé sobre el diluvio. Para la generación a la cual se predicó ese mensaje era la verdad presente que necesitaba ese presente. Amigos, el mundo será destruido. Arrepentíos. Pero para las generaciones posteriores llegó a ser verdad pasada y no un mensaje presente probatorio. Entonces, de igual manera, si el mensaje de Juan
me refiero a Juan el Bautista, en cuanto al primer advenimiento del Mesías, hubiera sido proclamado en la generación anterior o en la posterior a la de Juan, no hubiera sido aplicable, no habría sido la verdad presente. La gente de la generación anterior no hubiera vivido para ver su cumplimiento, y para la generación posterior el mensaje hubiera sido anacrónico. No ocurre así con las verdades generales como el amor, la fe, la esperanza, el arrepentimiento, la obediencia, la justicia o la misericordia. Estas verdades son siempre oportunas y de naturaleza salvadora en todos los tiempos. Las verdades presentes, sin embargo, incluyen a todas estas que mencionamos. Ahora, a través de la historia siempre ha habido una verdad presente. Notemos que Dios hubiera perdonado al mundo antediluviano si ellos hubiesen recibido el mensaje predicado por Noé y se hubieran convertido de sus malos caminos. Ay, amigos, asimismo, la verdad presente en el tiempo de Juan el Bautista fue específica para su generación. Él afirmó: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto lo vemos en Juan 1:23. Y en el tiempo de Jesús no aceptaron la verdad presente. Por ejemplo, dijeron, en capítulo 9, versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Ay, 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 qué terquedad, ¿no es cierto? Ese era el problema. Esas personas no tenían fe en nada nuevo. Sabían que Dios había hablado por medio de Moisés. Creer eso requería poca fe para ellos. Se sentían perfectamente seguros en aceptar a Moisés, porque todas las cosas habían demostrado que Dios lo había enviado. Ellos podían comprender eso. Pero enfrente de ellos había uno que, aunque había venido en cumplimiento de las profecías de Moisés y los profetas, y había venido como el Mesías, que por largo tiempo habían esperado, ellos sentían que era un riesgo aceptarlo, porque el Mesías lo estaba sacando de la zona de confort en la cual se encontraban. No comprendieron las profecías acerca de Jesús y no se sentían satisfechos con las evidencias de que las pretensiones de Jesús eran veraces. Para ellos, eso requería demasiada fe. Aceptar a Cristo era algo que estaba en oposición a su deseo de caminar por vista. ¿Sabes? La idea también requería un cambio de conceptos en cuanto a muchas cosas y requería una reforma de vida. Esas personas creían en el diluvio como había creído Noé y se había salvado. Creían también en Elías y profesaban tener fe en todos los profetas. Pero al tratarse de la verdad especial para su tiempo, la verdad de la llegada del Mesías, se negaron a aceptarla. Por eso rechazaron a Jesús. Ese fue el problema y es el problema de hoy en día. Tenemos todas las pruebas delante de nosotros, pero entendemos, es la verdad, pero no la quiero aplicar. Así ha ocurrido en todas las épocas. Y podemos esperar que continúe ocurriendo lo mismo hasta el fin, hermanos. Así es. Entonces, nosotros leamos del libro de Mateo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá la hora
que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Tremendo este concepto de Cristo, de verdad al punto. En los últimos días de esta tierra se proclamará el mensaje de los tres ángeles. Será alimento a tiempo para la gente. Algunos no quieren que ese mensaje se predique, le tienen miedo. Fobia profética lo llamo. Quieren un mensaje que no incomode a nadie, que no moleste a nadie. Quieren un mensaje de cosas prácticas de la vida que en el momento me van a ayudar, pero que son de una sola dimensión. No quieren ver las otras dos dimensiones. Estimados, el Señor quiere presentarte las tres dimensiones del tiempo del fin, y están y yacen en los mensajes de primera dimensión, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, las tres dimensiones, el mensaje final, y que termina con fuerza en el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Ha llegado el momento de que la iglesia vea la verdad presente, que la iglesia de Dios quiera la sana doctrina y no se esconda, no tenga vergüenza de las gemas que Dios dio a esta iglesia para estos últimos días. Esta debe ser la amonestación concerniente a la pronta venida de Cristo y a la preparación necesaria para recibirle. Amigos, he llegado a lugares que me han pedido que no hable de la segunda venida, ni de las señales, porque es demasiado amarillismo, es demasiado asustar a la gente, porque todo está como era entonces. Y la historia es cíclica. No alarmemos. Pero estimados, el Señor está a las puertas, Cristo ya viene. Cristo dice, no hay tiempo que perder. Con un sentido de urgencia tenemos que comunicarle al mundo quién es Cristo, por qué vino, qué es lo que hizo por ti y por mí. Murió, ok, pero la tumba está vacía y se levantó y Él resucitó para darte la esperanza a ti, a los tuyos. ¿Tienes algún ser querido que ha fallecido? Si ha fallecido en el Señor, tienes tú la esperanza de volverlo a ver. Ha llegado el momento que el pueblo de Dios se enorgullezca sanamente de la verdad presente divina, porque no nos pertenece a nosotros, sino a Él, y de la sana doctrina. El hecho de que tal mensaje no haya sido siempre predicado no es evidencia de que ahora no deba proclamárselo. Estimados, hay que hablar la verdad. En su discurso de despedida de los padres peregrinos que partían de Holanda hacia Norteamérica, John Robinson dijo, y esto es increíble: compenétrate conmigo. El Señor sabe si viviré para volver a ver jamás vuestros rostros, pero sea que el Señor lo permita o no, os pido delante de Dios y de sus santos ángeles que no me sigáis a mí más que hasta donde yo he seguido a Cristo. Si Dios os revelare cualquier cosa por cualquier otro instrumento, estad tan dispuestos a recibirla como estuvisteis para recibir toda verdad a través de mi ministerio. Tengo plena confianza en que el Señor tiene más verdad y luz todavía, que irradiará de su santa palabra. Por mi parte, no puedo deplorar suficientemente la condición de las iglesias reformadas
que han llegado en su posición religiosa al punto de no avanzar un paso más, que los instrumentos que las reformaron, los luteranos no podían ser inducidos a ir más allá de lo que Lutero entendía. Y los calvinistas, lo sabéis, se plantaron firmemente donde los dejó el gran hombre de Dios. Esta es una calamidad lamentable, aunque ellos eran luces que ardían y brillaban en su tiempo, no penetraron en todo el consejo de Dios. Pero si vivieran hoy estarían dispuestos a abrazar verdades adicionales a las que recibieron primeramente. ¡Fabuloso! Este fue un gran pionero de las iglesias que venían buscando la libertad a las Américas. Robinson habló lo correcto. Él dijo que la reforma de Lutero llegó hasta donde el hombre llegó en la tumba, pero había más que eso. Él dijo claramente que Calvino era un hombre de Dios que tenía mucho que ofrecer, pero que no pudo completar la verdad presente. No pudo completar esa verdad, pero que si ellos estuvieran vivos en ese tiempo, entenderían lo que le faltó. Y a ti y a mí, ¿qué nos falta? La sana doctrina y la verdad presente. Hoy el Señor te ha hablado con cariño, con respeto, pero con firmeza te ha dicho claramente lo que es. Oremos tú y yo. Padre que moras en los cielos, hoy aceptamos la sana doctrina y la verdad presente. Cristo viene pronto, Cristo nos salva, Cristo es el Redentor y Cristo está tocando a la puerta y llamándonos porque Él quiere entrar en nuestras vidas. Ayúdanos a aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga. La Voz de la Esperanza.